Sí, perfecte, doncs... Claqueta, claqueta, claqueta. Bueno, bienvenidos y hoy sí, no sé el número, pero diría que es el 17 y último capítulo de la cuarta temporada del podcast de Vino y Mantel, vuestro pedazo de podcast que os mola cantidad. Sé que es mentira, que solo ven en Sant Vicent dels Horts, perquè està la meva família, pero dejémoslo ahí. Hoy estamos con... Bueno, primero que estamos debajo de lo que sería la bodega de Jouvet y Camps, que es lo que tenemos aquí, porque el 1 de abril se hizo uno de los sucesos que como que movió las placas tectónicas del mundo del vino a nivel estatal aquí en Cataluña, y es que entraba dentro de Corpinat Jouvet y Camps. Hay una frase muy clave. Tao Platón, un buen amigo, que también lo entrevistamos, dijo: le quedan más clavos al ataúd de Cava y tal. No nos meteremos, pero pero por la frase más... Sí, hace un poco de gracia, pero no nos meteremos porque yo le dije, hombre, sí que quedan algunos clavos, evidentemente, y tal. Pero bueno, y estamos hoy con Carles de l'Amor, gerente Corpinat, y es porque... Ojo que cerramos un ciclo muy chulo. La primera entrevista es con Roc Gramona hablando de Corpinat. En capítulo 1, temporada 1, Roc Gramona, Corpinat, para explicar lo que era Corpinat, precisamente, porque había confusión. Y ahora, una vez, 4 años después, casi estamos, sale esta movida, Jouvet Camps, entra dentro y la gente empieza a decir muchas cosas y dije, hostia, voy a llamar a Corpinat para ver, porque hay unos estatutos y se dice que Jouvet Camps no los cumplía. Ya he hablado yo con amigos que también están dentro de Corpinat y decíamos, no puede ser y tal, y además esto lo cumple. Pero es para aclararlo, y tenemos hoy pues a Carles de l'Amor, gerente. ¿Alguna presentación más? Lo dicho. De momento, título único. Título único. Y ojo, que si te dicen que quieren hacer algo más, que venga consecuente con la nómina. Porque normalmente te dicen, oye, ahora que se marcha tú podrías hacer, pero comparte su sueldo. Nosotros somos una organización muy pequeñita y nos lo hacemos todo con mucho esfuerzo y dedicación. Bueno, 1 de abril... Jouvet Camps entra con vosotros, la 22ª bodega que entra, ya sois 22. De momento. ¿Qué día se emite esto? Pues nada, directamente vamos a ir la semana que viene porque hemos tenido problemas con el que sería, porque siempre la temporada son 18 capítulos, pero no vamos a poder emitir el 18º, con lo cual 17º y se cerrará. O sea que la semana siguiente estamos a la segunda quincena de junio, pues para en mitad de la primera, sí, para la segunda quincena, principios. Perfecto, 22 bodegas todavía. 22, sí. Yeah. O sea que todavía hay una sorpresa guardada en el futuro. Hay muchas sorpresas, pero hay algunas que están más cerca que otras. Más cerca que otras. Yo siempre he pensado que al final incluso vosotros una fusión con Classic Penedès en el futuro puede ser que exista, pero ahí no me voy a meter donde no me... El futuro no está escrito, obviamente, por lo tanto no se sabe. Lo que sí que sabemos es que en un futuro inmediato no es viable, porque aunque parezcan cosas similares, el fondo y los fundamentos, ¿no? Las bases, los pilares son distintos. Sí. Entonces cualquier arquitecto te diría que aunque las casas se parezcan, no puedes tirar el pilar del medio y hacer una casa más grande. Ojo, que si está muy loco te lo hace. Bueno, sí, la historia está llena de gente que ha tenido que reconstruir su casa después porque se ha ido abajo. Entonces, aunque seamos de una zona que compartimos prácticamente toda la zona, tenemos muchas otras cosas que nos diferencian, que son valores fundamentales en Corpinat. Corpinat es el reglamento más exigente del mundo del vino. Por lo tanto, si es el más exigente, cualquier fusión con cualquier otro reglamento implica automáticamente o bien que otros se hagan más estrictos o bien que tú rebajes. Y nosotros tenemos claro que no rebajamos ni una coma. Porque es lo que nos ha llevado a ser lo que somos y estar donde estamos. Tener un reglamento exigente, explicarlo
y ser consecuente con él, ser coherente y honestos. Por lo tanto, no podemos rebajar. El mercado, la prescripción no entendería a día de hoy que Corpinat dijera que autoriza vinificación parcial en lugar de la vinificación 100% en la propiedad, o que autoriza que variedades foráneas como Gewürztraminer se puedan utilizar, por ponerte ejemplos, o crianzas más cortas. Entonces, como no permitiría, el consumidor no entendería que eso pasase, o bien la otra parte de la pareja, ¿no?, se suma al carro, o es muy difícil. Por lo tanto, en un futuro podría ser, pero a día de hoy las posiciones de partida son distantes. También es importante entender que lo que nosotros hacemos y lo que hace Classic son vinos de larga crianza. Esto no es como decir, venga, mañana montamos un pastel y lo vamos a hacer que los dos vamos a hacer tiramisú. Oye, pues que yo venía haciendo cheesecake toda la vida. Bueno, pero compras los ingredientes y mañana haces tiramisú. No, es que estamos hablando de qué tienes en la bodega, cuántos años llevas trabajando de una manera, sí. Entonces, cambiar en el mundo del vino espumoso de larga crianza requiere años. Ya sabéis, Classic PND, si estáis viendo esto, sois la pareja que os tocará cambiar. Se queda claro, se ha dicho esto. Bueno, Corpinat no va a cambiar, por eso, entonces... sois un poco los tóxicos, pero no, hombre, no, qué broma. Sí, bueno, se puede entender así, pero... No, sí, me parece muy bien, porque si hay una filosofía, si hay unos estatutos, que precisamente son los que nos traen aquí, porque tú acabas de decirlo, producción íntegra de todo esto. Si no me equivoco, solo autorizáis un 25% de compra externa de la uva siempre que... El reglamento es muy difícil. ¿Cuánto dura el podcast? Y te lo resumo entero. No. A ver, te explico. El reglamento es muy complejo. Corpinat tiene dos podríamos decir, libros maestros, ¿no? Dos códex. Uno es los estatutos, que rigen cómo tienen que comportarse las empresas dentro de la asociación. Yo mientras voy abriendo, porque... Sí, por favor, así además es una botella que me retrotrae a mi infancia, o sea, esas bodas, comuniones y bautizos y celebraciones familiares. De hecho, probé hace poco una, porque mi padre, que es muy fan de los restaurantes de toda la vida suyos, y cumplían nuestros padres 50 años de casados. Muy bien. O sea, una cosa que ya en el futuro se hablará como si fueran dinosaurios. Gente que lleva 50 años casados. Y, evidentemente, la carta también era muy de los 80. Bueno, pero es... Viña Sol, Viña Esmeralda. Los platos también vuelven. Ostras, ahora no sé dónde sería, pero encontrar en Barcelona un buen capipota San Vicente dels Horts. Pues es... Y, evidentemente, la carta a mí me dolía un poco lo que había y dije, papá, tiramos de espumoso. Bien hecho. Y, evidentemente, estaba esto, ya está. Y se juntan las celebraciones siempre con Jove i Camps, reserva a la familia. Ya por dónde. Un clàssic de casa nostra, que diríamos aquí. Sí. Bueno, me decías, sí, los códex. Pues tenemos dos libros importantes. Uno son los estatutos, obviamente, como nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, cómo se regula el socio y todo está en los estatutos. Y por otro lado tenemos el reglamento de uso de la marca colectiva Corpinat. Exacto. Entonces... He de decir que han mejorado mucho, ¿eh? Desde los años 80, sí. Eso espero y deseo. O sea, es que todo el mundo tiene más que mejorar, al final adaptarse a los tiempos de consumo. Seguramente el vino que se hacía en los años 80 era el mejor vino que se podía consumir. Estamos hablando de los años 80, que yo era un bebé, o sea, tampoco, bueno, pero digo, de los 90. Aquí en Sant Sadurní es tradición hacer el bautizo del cava, decíamos entonces, ahora de las burbujas. Yo tengo un hijo bautizado en el cava y otro en Corpinat, por ejemplo, porque los tiempos son los que son, ¿no? Sí. Entonces es muy típico al bebé mojarle el chupete en espumoso y darle a probar cuando un poco después de haber nacido ya es del pueblo oficialmente. Ya es del pueblo de Sant Sadurní. Por lo tanto, sí, yo en los años 80, yo soy del 89, yo fui bautizado
Y lo recuerdo seguramente más ácido y astringente, porque en aquel momento no hay ningún bebé que no llore. Totalmente, era eso. Bueno, los códex que decíamos... Perdona. No, si es que... El reglamento. Nosotros, al final, no somos una denominación de origen. Esto es importante tenerlo presente. Las denominaciones de origen funcionan de una manera, tienen una regulación. Y nosotros, por nuestro reglamento, por nuestro nivel de exigencia, no podemos ser una denominación de origen, entre otras cosas, porque somos demasiado exigentes. Esto funciona así. Por ejemplo, la vinificación integral en la propiedad, lo que dice es que, si lees desde el otro punto de vista, es que un mayorista, alguien que se dedica a producir para otras bodegas vino, no tiene cabida. Por lo tanto, la normativa europea intenta proteger esa figura también. Por eso prohíbe que puedas decir que eres 100% mayorista o una cooperativa, que yo le pudiese comprar a una cooperativa. Una cooperativa podría ser parte de Corpinat. El problema es que las cooperativas en nuestra zona se basan sobre todo en la venta de vino a otras bodegas. Pero una cooperativa que se juntasen unos payeses y entre ellos de sus tierras hiciesen vino y ese vino lo etiquetasen como su propio vino y lo vendiesen, tiene cabida en Corpinat. El problema es la estructura de las cooperativas en esta zona, donde la mayoría de su negocio es venta de vino base a otras bodegas. Entonces, ahí es donde está el problema. Porque no podrían venderle vino base apto Cava. Y como no habría vino base apto Corpinat, con probabilidades de que alguien comprase porque se le expulsaría, sería no, y aparte también la vinificación integral que decías tú de compra tercero también incluye una compra a una cooperativa, que tampoco podría. No, por eso no tendría comprador esa cooperativa. Entonces lo único que tendría que hacer, si la cooperativa solo vendiese botellas elaboradas, podría ser Corpinat. Es sencillo. Bueno, el reglamento, nosotros, nuestra figura jurídica es la marca colectiva de la Unión Europea. Y para ser marca colectiva de la Unión Europea estás obligado a tener un reglamento de uso que aprueba la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro reglamento no es que digamos ahora lo rebajo o ahora lo hago más duro y ya está, sino que esto se tiene que llevar a Europa y Europa lo aprueba. Por lo tanto, antes de empezar a explicar qué es el reglamento, quiero dejar categóricamente dicho que el reglamento nunca ha sufrido una rebaja, ni por Juve Camps ni por nadie, y por lo tanto cualquier bodega que ha entrado, y Juve Camps quizás al ser la última y la más notoria es la que quizás ha generado estas dudas, nunca se ha modificado la baja y todas estas bodegas se han adaptado al reglamento más exigente del mundo del vino. Algunas bodegas lo tienen más fácil y otras más difícil, pero todas se adaptan. Y el reglamento es claro, es además como se audita externamente todo, la agencia que audita, que en este caso es Bureau Veritas, de prestigio internacional, obviamente no autorizaría algo que le puede suponer a ellos una pérdida de prestigio en otros mercados, por lo tanto no autorizaría que pasase. No, si esto es una cosa que yo me acuerdo cuando empezabais y yo estaba dando catas en un sitio, me necesitaba un momento de tranquilidad en mi vida, entonces hacer catas me va muy bien. Y cuando le explicaba a la gente, y había siempre cuñados ahí en todas partes. Sí. Entonces hasta en las catas existen los cuñados. De hecho, en las catas proliferan como bulets. Bueno, yo siempre digo que del vino de medicina y de fútbol ahí se sabe más que los propios entrenadores, médicos y enólogos. Pero bueno, es normal. Y claro, me acuerdo que me decían esto, decían, no, si es que es una marca con una reglamentación europea, porque decían, están paga aquí al gobierno. Digo, ¿pero qué va a haber al gobierno? Digo, eso es una marca de autorización por la parte de Europa. Digo, ¿tú te crees que va a ir, digo, aunque sea la bodega más grande del mundo a Europa a untarlos y le van a dejar hacer lo que les dé la gana? No. Pero aún así siempre se les queda ese beneficio de la duda, pero también son gente que creen que los dinosaurios nunca existieron. No pasa nada, al final nosotros, a mí me gusta mucho cómo lo definimos, que nosotros no explicamos lo que hacemos, sino que lo demostramos. Entonces el tiempo calmará las aguas y se verá. A ver, Juve Camps vinifica en la propiedad desde hace no sé cuánto tiempo, pero muchísimo. Trabaja en ecológico desde hace mucho tiempo. Trabaja la larga crianza, trabaja las variedades locales. Sí que es cierto que tiene una línea de Pinot Noir y Chardonnay. Claro, que ahí es donde iba yo. Pero es que Gramona también la tiene. Y de hecho... Y está en el reglamento. Está en el reglamento, pero además creo que hay una pérdida de estos varietales de aquí en 2 años, ¿no? Hay una adaptación, por así decirlo, Sí, nosotros se aprobó...
esto se aprobó hace un año, si no recuerdo mal. Y creo que quedan 2 o 3 ya para que se cumpla. No, en el 2035 desaparece. Ah, en el 35. Sí. Es que cambiar viñedos, cambiar vinos de larga crianza, es lo que te comentaba antes, no se puede hacer de un día para otro. No, Entonces claro. hay que adaptar. Y no solo se tienen que adaptar las bodegas que ya están en Corpinat, sino también los candidatos a entrar. Entonces, cuando Juvecamps recibió la noticia, siendo candidata, de que se había aprobado la desaparición paulatina de Chardonnay y Pinot Noir. Esto está aprobado por Europa. Claro. Entonces, este hecho, alguna gente... Una de las fake news que dicen, no, es que han permitido Chardonnay y Pinot Noir en Corpinat durante unos años para que se puedan adaptar. No, es que ya se podía. Lo que estamos haciendo es quitarlas y Juvecamps lo acepta y pese a esto entra. Esta es una de las cosas que tenía yo conversación con los cuñados que me decían estas cosas, que parece que tenga que hacer de abogado de defensa vosotros. Pagadme, por favor. Bueno, tenemos muchos embajadores y esto es normal porque como el reglamento es claro y hay detrás hay transparencia, coherencia, claro. La gente que lo conoce lo defiende. No, pero ya no es defender, es simplemente te lo has leído, sabes lo que hay. Yo incluso tenía más de aquí 3-4 años, más o menos, que dije, joder, hay que correr mucho, digo, porque hay que arrancar mucha viña y tal. Pero claro, realmente si me pones hasta el 35 es fácil. Bueno, es paulatino. Por ejemplo, esta vendimia es la última vendimia que se permite hacer un 100% Chardonnay o un 100% Pinot Noir. Vale. Entonces, a partir de la vendimia 27, dentro del ensamblaje de la botella ya solo podrá haber un 75. 75. A partir del 29, un 50. Si no recuerdo mal, el 31, un 25. Ajá. Por ahí van los tiros, el 33... No recuerdo exactamente, no puedo tener todo el reglamento en la mente, pero bueno, el 33 o 34 es un 25%, el 34, este sí, es un 10% del coupage y el 35 ya no está. Por lo tanto, ¿dejaremos de ver botellas de Pinot Noir y Chardonnay en Corpinat en el año 2035? No, dejaremos de vendimiar con destino Corpinat, pero aquellas botellas que sean de los años hasta el 2035, estas vendimias irán saliendo paulatinamente al mercado. Claro, pues hablamos de una larga crianza y el vino que tenga 80 meses, pues te encontrarás en un 2039 con un vino que todavía tiene una base. De la misma manera que puedes encontrar Corpinats que no ponga ecológico en la etiqueta porque son anteriores a 2018. Porque estábamos en la reconversión. Porque en 2018 es cuando se crea el reglamento de Corpinat, se dice que tiene que ser todo ecológico, pero cuando tú tienes un vino del 97, por ejemplo, o del 99, dices, hombre, pues yo en el 99 no trabajábamos en ecológico porque es que en Europa prácticamente no existía ni el ecológico, pero yo tengo cosas en el mercado de esa época. Sí. Entonces, obviamente hay un periodo de adaptación cuando hay una nueva norma, pero siempre es a ser más exigentes. Entonces, son pequeñas cosas que, bueno, nosotros decimos que es un corsé que nos vamos estrechando, pero el hecho está en que ese corsé es lo que nos da una ventaja competitiva respecto al resto, porque el prescriptor, el periodista y el sommelier aprecia, porque saber que hay un reglamento tan exigente te da mucha confianza. Exacto. Cuando tú sabes que dentro de la botella ha habido... te guste más o menos, pero absolutamente todo esto se ha hecho en esa bodega, quiere decir que desde el prensado hasta la botella final, todo ha pasado en esa bodega. Cuando sabes que trabajan todo en ecológico, que se vendimia a mano, que son unas variedades concretas de la zona, que se paga la uva, si compras uva, se paga un precio digno para que el campesino no sobreviva, sino que viva, que la crianza es más larga, y toda una serie de normas. Cuando tienes todo eso, tú luego igual no te acordarás de que Corpinat es 100% ecológico o que es una larga crianza o que es vinificación o que se pagó la uva a X. Pero verás Corpinat y dirás, estos mínimos estándares son los que a mí me identifican. Entonces yo veo la palabra Corpinat y tengo la tranquilidad de que sé que hay unos valores y un trabajo y un esfuerzo detrás. Y eso es importante para nosotros, porque obviamente recordar todo el reglamento es muy difícil. No, sí, yo me acuerdo que incluso me lo estudié en su día y ahora estaba dudando entre los tantos porciones de compra y tal, o sea que... El tema de la uva que me decías antes es complicado pero sencillo. Todas las bodegas de Corpinat están obligadas a ser viticultoras. No puede ser que haya una desconexión entre la tierra y el producto acabado. No puede ser. O sea, el negocio no tiene cabida.
El negociante, no. Pero además, o sea, tú puedes decir, yo compro toda la uva. No. Tú tienes que ser viticultor, tienes que saber cuáles son los ciclos de la vid, tienes que saber cuándo podar, tienes que vivir esa parte. Entonces, todas las bodegas tienen que tener o 10 hectáreas de viñedo como mínimo, o un 20% de su producto Corpinat tiene que venir de uvas propias. ¿Por qué lo hacemos con esta doble un 20% de uvas propias. Como mínimo, sí. ¿Por qué? Porque hay bodegas pequeñitas que hacen 8.000 botellas que obviamente no tienen 10 hectáreas, que igual con 2 o 3 hectáreas ya hacen toda la bodega. Estas no tienen problema con el 20%, tienen 80, 90, 100%. Claro. En cambio, una bodega grande, igual un 50% de uva propia les es un problema, porque querría decir que tienen que estar todo el día comprando tierras en una zona donde está todo muy apretado. Entonces, tampoco interesa a Corpinat ser una asociación de 100% viticultura propia, porque quiere decir que desaparece la figura del pagés. Y luego también es pegarse un tiro en el pie, porque con los ciclos de sequía que tenemos a veces... Pues, bueno, o sea, la pequeña... Pero sería una asociación de terratenientes donde el pagés, que al final es una figura que en Cataluña ha tenido mucho peso, que ha cambiado la historia, que ha sido este emprendedor que decide cuidar una parcela y que tiene sus problemas y sus ventajas, tú le estás diciendo, vosotros no tenéis cabida en nuestro proyecto. Y es duro pensar de dejar de lado a los que están cuidando el paisaje, la tierra, etcétera. Por lo tanto, puedes comprar uva. No todo el mundo compra. Hay gente que tiene suficiente tierra como para abastecer su producción. De hecho, hay algunos Corpinat que venden uva, algunas bodegas. Vale. Esto se puede. Tú lo que sí que tienes que tener es que el 75% de tu uva para espumoso, el 75% tiene que venir de uno de estos dos orígenes, que es o bien uva propia o bien uva comprada con contratos de larga duración. Vale, ahí entramos. Cumplen los requisitos de 100% ecológico. Sí, todo. Vendimia a mano, todo. Claro, tienen que hacer la vendimia manual. Sí. Y variedades. Luego tenemos un arrendamiento largo. Sí, cuando tú a un pagés le dices, yo te voy a comprar tu uva, esta parcela va a entrar a Corpinat. ¿Los precios los establecéis desde la dirección? Sí, también. Yo voy a comprarte y aquí tienes un contrato que es por 3 años como mínimo y se renueva cada año. Tú vas a trabajar muy diferente que cuando es una compra de un año y no sabes si el año que viene volverás a vender. ¿Por qué? Porque cuando a ti el precio medio que se está pagando en las zonas de 40-50 céntimos el kilo de uva y este año, por ejemplo, que es un año lluvioso, tienes que hacer tratamientos de mildiu constantemente, sofre y coura en castellano, sulfuroso y cobre. Sulfuroso y, perdona, pero es que estas cosas... Es que no lo pensáis, pero los catalanoparlantes nos cuesta, no. Bueno, es dialecto, es dialectal esto. Sí. Cuando trabajaba en Aragón, si yo decía alguna palabra rara, me decían, es que no sabes castellano, y luego ellos decían escobar a barrer. Digo, me cago en la leche. Pues, lo mismo que para vosotros es dialectal de vuestra zona, pues esto los catalanes también tenemos. Escobar tiene una raíz catalana. De escoba. De la escoba, escobar, o sea, hacer verbo de la palabra, hostia. Bueno, volvemos que me lío. Tú vas a trabajar muy diferente. Cuando tú no sabes a qué precio te van a comprar tu producto y cada vez que entras con el tractor a tratar te cuesta 300, 400, 500 euros, porque con el Musquit Pert, por ejemplo, sí, claro. Tenías que hacer una barbaridad de tratamientos y súper caros y además son, entre comillas, no sabes la eficiencia que tienen. Entonces, o tú tienes claro que te van a pagar la uva bien y que la tienes vendida, o si además no sabes si esa uva se va a quedar colgando al acabar la vendimia, a pansificarse y a perderse, tú no vas a tratarlo. ¿Se puede decir a qué precio estáis obligando a que se compre? Sí, está público. Todo nuestro reglamento está publicado en la web. Este año la vendimia se va a pagar como mínimo a 943 euros tonelada. Estos son 94,3 céntimos el kilo. Vale, el año pasado eran 92 y se pagó de media 1,10 €. Teniendo en cuenta que a veces aquí en Penedès se compra a 0,37, que lo sé yo. Sí, por eso estamos... quien vende uva a Corpinat tiene la garantía
de un precio digno. Seguramente podría ser mucho mejor, y más si comparamos con otras regiones como Champagne, etcétera. Bueno, pero para compararse así... Pero bueno, hay que compararse en todos los aspectos, no solo en Lo más bestia que he visto ha sido el año pasado en Jura. 6-7 euros el kilo. Bueno, pues Champagne por ahí. La Virgen. Pero aquí, a ver, nosotros... No, pero esos son casos excepcionales a nivel mundial, no a nivel de aquí, a nivel mundial. Pero normalmente tienes que ver también el precio medio. Aquí también encontramos con gente que dice, yo soy el que paga mejor la uva del Penedès, he pagado 2 euros el kilo. Sí, ¿cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Y a todos? Y a todos. Yo te hablo de precio mínimo y de precio medio. De media, o sea, el precio mínimo era 92 céntimos. En un año donde se ha pagado de media en el Penedès muy por debajo de eso y que sobra vino por todos lados, las cooperativas ahora mismo están vendiendo vino a granel que no pueden vaciar, no se está vendiendo, no hay bodegas que compren, y el precio ha caído. Por lo que hemos oído, bastante, no voy a dar cifras porque tampoco creo que me pertoque a mí. En ese contexto, que se pagaba como mínimo 92 céntimos, las bodegas de Corpinat decidieron no pagar a 92 céntimos. De media, los 4 millones de kilos de uva que se compraron se pagaron de media a 1,10 €. Supusieron un retorno de 4,5 millones de euros a los campesinos locales. Y esto era la mitad de la uva que había para Corpinat. Pero es que hay más. Es que esos son los números oficiales de las bodegas que eran Corpinat durante la vendimia. Ajá. Pero es que ahí tienes que sumar todos los candidatos que son Corpinat, que mientras son candidatos ya pagan la uva al precio mínimo de Corpinat. Claro. Por lo tanto, nuestro impacto al territorio es mucho mayor de lo que nuestros números reflejan. Y además, pasa una cosa muy bonita, que es que generamos tendencia. Hasta el punto que alguna de las grandes casas de volumen de la zona ha empezado a publicar a qué precio pagan la uva para dar a entender que también se cuida que están a quien pagando por encima del precio. No, pero me parece muy bien. Y por eso digo, me parece una cosa bonita, porque obviamente una casa que produce millones y millones de botellas tiene mucho más difícil subir el precio de todo y luego intentar seguir vendiendo la botella al precio que lo venden. Es muy difícil. Pero que puedas generar esta tendencia y que se hable de un problema real, que es que si no pagas bien la uva, la tierra llora, pero el campesino no tiene relevo. No, el campesino más. Entonces, esto es importante. Y que estas bodegas, que son las que al final sus porcentajes realmente tienen una afectación a macroescala territorial, empiecen a valorar algo mejor la uva y a decirlo para que se vea, esto es positivo. Ojalá llegasen al precio que nosotros estamos comprando. Pero bueno, tiempo al tiempo. Esperemos. Vale. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen, porque además tampoco tenemos mucho tiempo, porque estamos aquí en la casa y veníamos a hablar de la integración de la casa dentro de Corpinat. Jove Camps. Esto para los cuñados, tomad nota, cuñados, que es que sois los que decís las cosas. Jove Camps cumple el requisito de toda la producción íntegra en casa. Sí. Cumple los requisitos, ya hemos visto la flexibilización, que se hablaba unos tantos por ciento, 20% fácil, y luego la otra entra, o sea, si se compra, entra dentro de todo esto. Sí. 100% ecológico, uva. no sé cuánto. Solo puedes comprar uva. Uva, sí. Está totalmente prohibido comprar mosto o vino. O vino, no. Bueno, ya con la otra parte de que decías, ¿qué tal? Ya se ve. Pues sí, la integración, o sea, el mismo hecho de que se haga la producción íntegra dentro de casa implica que el prensado está dentro de casa. Sí. Con lo cual es imposibilita la entrada de mosto. Cualquier persona con dos dedos de frente, cuñado, lo pilla. El tema de los varietales foráneos, que esto lo sabía yo, que se estaban echando poco a poco, paulatinamente, va a haber una pérdida, pero lo que tú dices, que esa misma forma de que paulatinamente se vayan yendo, también hará que, como hablamos de la crianza, seguirían apareciendo una vez acabado el proceso, porque están ahí esas botellas. Y creo que ya no me dejo nada más en el tintero, o sea que, cuñados, si seguís hablando es porque queréis, porque al final todo esto, y claro, el punto final, como dije yo, esto viene desde Europa, hay unas auditorías propias vuestras, pero también hay una auditoría externa que le certifica todo esto. Nosotros, el proceso auditor, lo que decimos es que todo lo que nosotros decimos, lo hacemos. Y todo lo que hacemos, lo auditamos.
Entonces, las auditorías son externas, no voy yo a las bodegas y si lo hace mal, ostras, mira, venga, va. Bueno, es que claro, cuando me dicen auditamos nosotros mismos, no es auditar, es certificar porque tú me lo dices. Sí, auditoría siempre es externa. En general, las 11 denominaciones de origen catalanas se auditan externamente a través del consorcio de auditoría, tal, que es un organismo independiente. Nosotros utilizamos otro organismo. Vale. Hay otras denominaciones supraautonómicas, que no voy a mencionar porque no pertoca, que los auditores son propios trabajadores de la propia denominación de origen. Entonces esto, pues cada uno decida lo que le parece. Claro. En nuestro caso creímos que hacer eso no jugaba a nuestro favor para intentar dar una imagen de rigor, porque suficiente tenemos que explicar que no somos una denominación de origen, pero no porque queramos ser más flexibles, sino porque somos demasiado estrictos como para no tener que auditarlo externamente. Y Bureau Veritas, al final, pues ellos visitan cada bodega como mínimo 3 veces al año. Una visita es una inspección sorpresa en vendimia. Otra es, una vez acaban la vendimia, se va a visitar a ver si los viñedos han estado vendimiados a mano o a máquina, porque es muy fácil y desde el coche lo puedes ver incluso. Sí, no, claro, aquí... Entonces esto se hace, se mira todos los contratos de compra de uvas y se ha pagado el precio. ¿Vais a contratar un coche como el de Google que lleve las cámaras y vais pasando? Pero Bureau Veritas, hay tal volumen de bodegas y de candidatos que ha ido creciendo que Bureau Veritas ha contratado más personal para auditar específicamente Corpinat. Aquí a golpe de dron lo tienes todo, si es que al final... Bueno, hoy en día, pero no, el nuestro es persona y sin inteligencia artificial se hace, la persona es quien va y hace, son auditorías importantes y al final tienes que poder explicar las cosas. Se miran todos los contratos, se miran rendimientos de prensa, se mira todo. Y además luego se hace una otra auditoría que es documental de qué ha pasado en el último año. Estás vendiendo la crianza que toca, la trazabilidad del vino, se mira todo, analíticas, etcétera. Por lo tanto, no cumplir con el reglamento es muy duro porque existe luego todo el proceso sancionador, etcétera, e incluso podría llegar a la expulsión. Por lo tanto, hoy en día cualquier bodega que cumple el reglamento de Corpinat tienes la garantía de que esa bodega lo está haciendo como dice el reglamento. Entonces no hay más. Y el reglamento, cualquier cuñado, como decías, si tiene ganas, está en nuestra web, está en castellano porque la Unión Europea nos obliga a publicarlo en una lengua oficial de Europa. Claro. Por lo tanto está en castellano. Entonces lo puede leer cualquier persona de cualquier punto de España. No, es que esto, yo digo cuñados, pero me sorprendió porque venía de parte de la prensa. Al final, en las redes sociales no seguimos mucho del mundo de la prensa, del mundo del vino, y estas acusaciones realmente venían de ahí. Mira, yo te puedo decir que dentro de la gente que yo conozco, obviamente hay de todo, pero por norma general lo que puedes estar contento es que al final Juvecamp supone un volumen importante de compra de uva en el territorio. Es una bodega que tiene muchas hectáreas, pero también tiene mucha red de viticultores, y garantizar que otra bodega más y de este peso va a pagar al precio mínimo de compra de uva, igual que ya garantizamos con todas las otras bodegas que son Corpinat, es una victoria para el territorio. Totalmente. Me da igual si es Cava, Corpinat, Classic o lo que sea, me da lo mismo que una bodega se comprometa y audite que va a pagar como mínimo un precio de este nivel en la uva, es una victoria para el territorio. Y gracias a la entrada a Jouvet ya tenemos garantizado que el 10% de nuestra zona de influencia son 23.000 hectáreas. Y estamos alrededor de unas 2.000 y algo hectáreas que se trabajan entre las bodegas de Corpinat. Pues ya hemos garantizado, entre comillas, la supervivencia del 10% del viñedo de nuestro territorio. En un momento donde es tan duro y esta vendimia va a ser muy dura porque va a quedar mucha uva por vendimiar, porque hay un excedente brutal debido a que es una buena campaña en términos de calidad y de cantidad, pero es un mal momento en la historia del vino porque hay mucho factor externo que lucha contra el consumo del vino, cuando es absurdo, pero bueno, no pasa nada. Lucharemos contra viento y marea y ya está. En ese momento va a quedar mucha uva por vendimiar, garantizar que el 10% a día de hoy ya está
en unos precios que permiten vivir y no sobrevivir, es una victoria. Por lo tanto, quien crea que la entrada de Juvecamps a Corpinat es negativa, no tiene visión de territorio, como mínimo de nuestro microterritorio. Porque al final Corpinat no hablamos solo de una marca que ha aportado por la calidad, sino también por la zona, es que esto va de paisaje, va de personas, va de todo lo que hay detrás de una botella, no va de si vale 4,99 o 5,99. Bueno, han tenido siempre los estatutos y no los han querido leer. Va de que tú, si tú eres de Sant Vicenç dels Horts o eres de Barcelona y te apetece pasar el fin de semana, escapar de la zona más urbana y visitar una zona vitivinícola, no hay zona vitivinícola en el mundo que se precie, que haya grandes vinos y el viñedo esté destrozado, todo con placas solares, campos de placas, cuarto cinturón, polígonos industriales masificados. No existe esa zona en el mundo y corremos el riesgo en el Penedès de convertirnos en eso, en un paisaje totalmente destrozado haciendo grandes vinos. ¿Quién va a querer venir a ver esta zona del mundo si el paisaje da lástima? Entonces, tenemos que proteger el paisaje. ¿Y quién mejor protege el paisaje que quien lo trabaja? Entonces, tenemos que garantizar que el que lo trabaja no sobreviva, sino que viva. Y ojalá hubiese más pastores en la zona, que solo nos queda uno y está a punto de jubilarse. Sí. Ojalá hubiese más, porque es que además luego vendrá un macroincendio, lloraremos todo y diremos, ¿cómo puede ser? Pues porque no quedan cabreros, señores, porque nos gusta mucho mirar el precio y no pensamos que la carne de cabra es algo más cara, ni pero cabreros, es sostenible. Ni ovejeros. Bueno, claro. Es típico. No, en mi pueblo yo nací con eso, ya no existe. Entonces, es importante consumir paisaje. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la entrada no de Jouvet, de cualquier bodega, es un punto más a favor de luchar por un territorio que llora si no se le cuida. Pues bueno, no voy a querer añadir nada más a esto porque las últimas reflexiones me parecen geniales. Es que además, después de una copa siempre ya... Sí, exacto. Antes tira. Y bueno, os voy a agradecer que nos hayáis recibido y nada, a vosotros ya os emplazamos para la 5ª temporada. Ahí queda eso. Y eso sí que es cierto, hubo una persona que una vez dijo que la gente que cuida el campo son los jardineros de nuestro paisaje. O sea que reflexionar sobre esa frase que me parece que es la más acertada. Carlas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Juvecamps, muchísimas gracias. Y a vosotros, hasta la siguiente temporada.